Muy buenos días, yo soy Kevin Escal Ramírez y voy a explicar sobre SQLite, su descripción y algunos otros puntos que estaremos viendo. Primeramente daremos una definición. SQLite se puede ver como una biblioteca que está escrita en lo que sería el lenguaje C, que implementa pues un sistema de gestión de base de datos transaccionales con autocontenido, sin servidores y sin configuración. Esto lo hemos visto, por ejemplo, ya lo hemos usado el SQLite. Y podemos ver que simplemente tú creas una base de datos, declaras unas tablas y ya. O sea, con que ejecutes esa parte ya está totalmente creada tu base de datos. Sin embargo, no necesitas una configuración en sí del entorno para programar tu SQLite. Te puedo dar un ejemplo. Si tú quieres programar en MySQL, si tú quieres programar en SQL Server, tienes que descargar los servicios de SQL Server, tienes que descargar los servicios de MySQL y después tienes que descargar, en el caso de SQL Server, un manejador. Ese manejador es el que llega a tener que configurarse para que se pueda conectar a SQL Server, para que puedas estar haciendo todo lo que tú ocupas, para que tú puedas crear la base de datos, modificarla y todo lo típico que tú harías en una base de datos. En este caso, por ejemplo, de SQLite ya viene instalado y ya es de servicio público. Entonces, cualquier proyecto que tú quieras usar, cualquier proyecto que tú quieras hacer, ya sea público o privado, lo puedes hacer directamente en esta herramienta que ya viene instalada desde antes en los celulares. El código de SQLite es de dominio público y libre, ya lo mencioné, para que cualquiera haga uso de ello, ya sea en uso comercial o privado. Entonces, ¿cuáles características tiene SQLite? La primera, la base de datos completa se encuentra en un solo archivo. Esto pues nos permite realizar, esto nos permite que la base de datos pueda ser más ligera y por lo tanto pues es más fácil de usar en lo que son los celulares. El segundo punto sería, puede funcionar enteramente en memoria, lo que la hace más rápido, que es lo que estaba mencionando también anteriormente. Es totalmente autocontenida, sin dependencias externas. Aquí puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, SQL Server muchas veces se tiene que depender válgame la redundancia, depender de dependencias externas para poder seguir usándolo. Cuando tú quieres llegar a conectar una base de datos con otra base de datos, cuando tú quieres llegar a hacer algo por el estilo, entonces si llegas a depender de otros servicios. Sin embargo, en por ejemplo, como ya mencionamos que no tiene servidores, que no puedes llegar a tener servidores, entonces pues no es necesario dependencias externas, lo puedes hacer todo dentro de SQLite. Cuenta con librerías de acceso para muchos lenguajes de programación. Eso lo vamos a ver creo que casi al final. Cuántos lenguajes de programación puede llegar a tener SQLite. Cuántos lenguajes de programación soporta. Y soporta funciones SQL definidas por UDF. El código fuente es de dominio público y se encuentra bien documentado. A eso pues se refiere lo mismo. Tú cualquier código que busques de SQLite, puedes buscar un código de creación de una base de datos, buscarlo como SQL y puede que te salgan instrucciones de MySQL o de SQL Server y tú calándolas en SQLite puede llegar a hacer que te funcionen, puede llegar a hacer que estos lenguajes de SQL y MySQL pues se basan en las funciones de SQL, como podemos ver en el punto 5. Que SQL Server, por ejemplo, se usa con funciones SQL. MySQL también se usa con funciones SQL. Entonces, la documentación de SQL está muy bien establecida, muy bien documentada. Y las de SQLite, pues es un poco menos de funciones, sin embargo, pues también está muy bien documentada. 3 ventajas contra otros DMS. Es ligero, no requiere instalación y es portátil. Al ser ligero, ya lo mencionaba anteriormente, si lo comparamos con MySQL, vemos pues que SQLite es una base de datos muy liviana.
por lo que es fácil usar en dispositivos que ya están integrados. Por ejemplo, si lo podemos usar en televisores, en teléfonos, cámaras y cualquier dispositivo electrodoméstico, es mucho que lo vayamos a usar en alguno de estos aparatos. Normalmente también se usa mucho en tablets porque pues es muy ligero y no corresponde a ningún peso. No requiere instalación, como ya he dicho, ya viene configurado directamente en lo que serían los dispositivos y pues son unas pocas librerías que si tú estás creando un dispositivo las descargas y las pones y ya con eso ya tienes tú lo que sería SQLite. Portátil, por ejemplo, SQLite funciona pues en algunos sistemas de 32 y 64 bits, pero también es portátil porque pues es ligero y como habíamos dicho anteriormente no requiere instalación, entonces tú lo puedes llevar a cualquier lado, son librerías, tú lo puedes instalar directamente en cualquier lenguaje. Dos desventajas, pues el tamaño del almacenamiento, al ser ligero y son pequeñas librerías, te permite pocos datos para tu almacenar. En este caso puse, como investigué, se muestran nada más 2 GB, que en la mayoría de los casos solamente soporta 2 GB de datos, entonces es muy raro llegar a tener mucha información. Y solamente permite que un usuario esté interfiriendo con la base de datos. No puedes estar 3 o 4 usuarios insertando, eliminando, actualizando. No se puede. Siempre debe estar solamente un usuario, lo que limita mucho su funcionamiento. Sin embargo, si lo vas a estar usando en una aplicación que va a estar usándose para un solo usuario, te puedo poner un ejemplo, un juego en el que se guarde nada más el score, digamos que sea un Tetris y se guarda el score y no se compara con nadie más que contigo nada más, que sea tu score. Entonces pues puede llegar a funcionar que tú tengas una base de datos que solamente sea para un usuario. Y aquí está el punto que yo mencionaba, los lenguajes que se puede llegar a utilizar. Hay lenguajes muy conocidos, Java, Perl, Python, PHP, Ruby, C, unos un poco más viejitos, el Pascal, el Smalltalk, y unos que yo investigué que son un tanto sin reconocerse o que no son muy usados, el Clipper, el Zunado, el Rex y el SLang. Cada uno de estos lenguajes soporta lo que sería SQLite, y de hecho hay un poco más de lenguajes que también lo utilizan. Sin embargo, quería poner estos que son como los más fundamentales y los pocos conocidos para no llenar todo de puros lenguajes. Yo creo que sería todo, así que procedo a despedirme.